amiga mía, que por favor que también esté con nosotros en el Congreso. Y Fernando en ese momento me estaba haciendo un regalo, él no lo sabe, pero me estaba haciendo un regalo porque hay una persona muy cercana a Ellín que se llama... ¿Sí? Ya está aquí. ¿Me coloco aquí en medio? No, me voy a esconder por aquí. Juana Marín, que vive a 9 kilómetros de Ellín y que no conocía y que gracias a Fernando y a Pilar pues conozco. Es una bellísima persona también que no participa en el Congreso, pero luego es un verdadero regalo. De Fernando, que vamos a decir que no sepan ustedes, han estado hablando con él, ha estado con todos vosotros, no ha habido ningún problema para acceder a él, no presenta la imagen esa que quizás todos conocemos de verlo en televisión, así un poco que impone, pero es una persona sencilla, extraordinaria persona, que incluso a la hora de hacer el currículum tuvimos problemas porque no sabíamos qué poner. Si ponemos el currículum tenemos que poner varios fascículos aparte para poner solamente el currículum de Fernando, así es que lo vamos a resumir en 3 o 4 palabras nada más. Fernando es uno de los parapsicólogos más importantes del mundo, persona que ha estudiado el misterio y sobre todo las personas que desde hace tiempo siguen todos estos temas seguro que lo conocen. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a todos vosotros y ahora va a ser Pedro quien un poco va a controlar el tema de las intervenciones y Fernando quien va a dirigir la mesa. Gracias. Muchas gracias. Me toca dirigir la mesa. Vale. Perfecto. Don Sinesio Damel, Sinesio se debe de ir dentro de poquito porque tiene que coger el tren, porque se va. Y me ha pedido la palabra, evidentemente, pues, Sinesio, para ti el micro, la palabra y todo. Buenos medios días. Antes que nada quisiera darles las gracias nuevamente por su presencia y por la acogida que no merezco. Últimamente, en el último momento, ha habido una señorita que ha hecho una pregunta con referencia al famoso enlace sónico que se ve entre las sílabas. Bueno, tengo que decirle que eso no se percibe auditivamente, sino que se percibe y nos damos cuenta por las gráficas que se hace con el Cool Edit que ha mencionado Pedro, el análisis gráfico del dibujo espectral de la palabra. O sea, nosotros no podemos distinguir que entre ma y ma hay ma. Eso se ve cuando aumentamos con un zoom, aumentamos la unión de las sílabas, vemos que hay una continuidad sónica que ya está por debajo de nuestro pabellón auditivo y que no podemos percibir, pero que en la gráfica sí sale y que en cambio en una voz humana y normal no sale, pero en una voz psicofónica sí sale esa unión. ¿Ha quedado contestada la pregunta? ¿Quién ha preguntado? ¿Correcto? Y ahora también les quiero pedir perdón porque con tan rapidez me dejé muchas cosas en el tintero y les empecé a explicar por qué son 5 minutos, no se asusten, por qué las psicofonías a veces parece que las contestaciones no acaban de cuajar totalmente una contestación con otra. Bueno, les dibujé la interfase con 7 planos de diferentes colores. Entonces, nosotros depende de nuestra muerte, nuestra preparación, vamos a un plano o a otro plano. Y depende del plano que estamos, tenemos acceso a unos conocimientos o a otros conocimientos. Los que están en los planos altos tienen más posición de la verdad que los que están en el plano bajo. Y cada uno contesta según lo que viene, ve o tiene a su alrededor. Ejemplo, 5 nosotros nos vamos a Francia. Uno por el Portbou, otro por la Junquera, otro por Hendaya y otro pues, por otro paso de frontera. Y yo os llamo y pregunto, ¿qué veis de Francia? Los Hendaya me llaman, maravilloso, hay unos bosques, el que está en la frontera en Portbou, mira, esto es una porquería, todos son piedra. Y cada uno me dará una versión de Francia según lo que está viendo. ¿Me explico? Entonces, esas entidades que vemos que hay algunas contestaciones que no encajan perfectamente, es porque están en diferentes planos y, por lo tanto, tienen diferentes visiones más o menos desarrollados en ese camino ascendente a la fase espiritual. Y una aclaración, estudien, lean, porque lo único que nos llevamos de este mundo son los conocimientos adquiridos. Ahora imagínense una persona que toda su vida ha estado negando a la existencia del más allá, que no cree en nada, muere, abre los ojos y se encuentra con otro mundo. Esos son los que dicen, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Esos despistes de esa franja del olvido, posiblemente ahí están las personas que no han cultivado su espíritu y sus creencias. Estudiemos,
pensemos, meditemos y estaremos preparados para ascender más rápidamente en esos planos a interfase. Muchas gracias. Ahora, discúlpenme, tengo que retirarme, pero el jefe de estación de Renfe ha dicho que el tren saldrá, esté o no esté yo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo por alusiones, por las amables palabras de Rafael Campillo, lo que quiero decir es que a mí no me gustan los congresos, pues porque he asistido a muchos durante muchos años y bueno, pues la experiencia sirve para algo y habitualmente pues los trato de eludirlos a no ser que sea un amigo o que haya alguna razón, un poco de compromiso. Estoy encantado de estar aquí, es uno de esos congresos extraños, insólitos, en los que todo funciona como la seda, en la que hay pues un público interesado, magnífico, cálido, en un congreso en el que todos los ponentes pues somos amigos o conocidos y exceptuando a mí todos aportan cosas y aportan experiencias y trabajos suyos interesantes. Si se vuelve a repetir este congreso y no me invitan, yo me voy a enfadar mucho. Es más que desde la revista o desde los medios de comunicación a los que yo pueda tener acceso, esto lo voy a contar y voy a apoyarlo, como pienso que todos los que estamos aquí, con todo el empeño, porque realmente es magnífico. Además, nunca había estado en Hellín y yo quiero volver para verlo tranquilamente y verlo despacio, porque es una ciudad que me ha parecido encantadora. Con todas estas fieras que han estado hablando aquí estos días, realmente yo poco tengo que aportar. Pues más años que muchos de ellos, muchas experiencias y dentro de las experiencias pues muchos fracasos. Yo puedo hablar de mis fracasos con las psicofonías, no de mis éxitos. Y que tiene que ver con la inexperiencia y que luego después en la conferencia de Sinesio o de Pedro pues ha quedado claro. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, la primera vez que fui a rodar documentales a Egipto, que fue en el año 78. Y al técnico de sonido de Televisión Española le dije, oye, yo quiero grabar psicofonías en el interior de la Gran Pirámide, que no sé si se había hecho ya o no, me daba igual, pero yo quería tener esa experiencia. Pero en contrapartida estaba mi inexperiencia, por lo cual le dije que llevaba un equipo de lo más sofisticado y un micrófono de esos que se guardaban en poco menos que en la caja fuerte de televisión por lo carísimos y lo sensibles que eran. Nos quedamos con la Gran Pirámide para nosotros solos, eso pasaba en aquella época, se podía hacer. Y estuvimos grabando y no grabamos absolutamente nada. Grabamos muchas cosas, pero eran pues hasta los ruidos de la gente que había afuera, filtraciones de agua, ruidos extraños que resultaba ser el roce de nuestra propia ropa. Eso lo hice también un año o dos después en el Templo de las Inscripciones de Palenque. Estábamos escuchando con el micrófono puesto encima de la losa, nosotros por el pasadizo que desciende con una escalinata, pues como 2 o 3 recodos, y escuchando lo que se iba grabando el técnico de sonido y yo. A él se le erizaban los cabellos, a mí obviamente no, pero estábamos oyendo cosas tremendas que no podíamos identificar. Luego descubrimos que era el roce de nuestra propia ropa al movernos, lo que sonaba en ese micrófono. Así no se pueden grabar psicofonías porque no sabes si son de una entidad o de alguien en el Distrito Federal que está pegando voces, ¿no? Uno aprende con ese tipo de cosas. Y luego las mejores, pocas psicofonías que he grabado, pues ha sido con esos magnetofones sencillos, con un micrófono y un cable lo más largo posible para captar poco el motor de arrastre del magnetofón, y otras en casa, en ambientes o en circunstancias, bueno, en las que había interés, una cierta carga emocional, pero no había equipos sofisticados. Lo que sí me cabe la satisfacción es de haber sido el primer individuo
que hizo escuchar psicofonías a través de televisión. Eso fue en el año 74. Algunas eran de Sinesio, otras eran de Germán de Argumosa, que entonces eran los investigadores más destacados. Pedro, yo no sé si había nacido todavía o no. Y eso me sirvió pues para vivir lo que entonces era la censura. Y es que eso fue en la segunda intervención, era un programa en directo, y puse pues esas psicofonías de Tengo miedo, de las más dramáticas. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Y el Arzobispado de Madrid pues llamó al director de Televisión Española, y a través de él, el realizador de ese programa, que era un programa ómnibus de toda la tarde del domingo, un querido amigo, Pedro Mario López, me dijo: oye, que no es que te echen a ti, es que quitan todo el programa, como vuelvas a tocar nada que tenga que ver con el espiritismo o con lo trascendente. Pero ahí había quedado, y yo creo que a partir de ese momento se generó la inquietud y la curiosidad por las psicofonías en mucha gente. Y empezó una época gloriosa. Yo recuerdo pues a Carol Ramis, a otros muchos, a Ramos Pereira. Grabábamos con los aparatos más extraños, obteníamos los resultados más diversos. Pero siempre te queda la duda, y yo veo que a pesar de los años transcurridos, de la tremenda experiencia de investigadores como Sinesio, como Pedro, esa duda persiste. Uno sabe que habla con alguien, lo cual ya es muy importante, que es un efecto, la grabación que se produce en este plano de la realidad, pero que la causa no está aquí, que esas entidades son entidades inteligentes, pero no responden, o por lo menos no hay unas pruebas fehacientes, convincentes al 100%, de que esas entidades sean los muertos, aunque ellos se presenten a sí mismos así en muchas ocasiones. Y yo no sé si es por un exceso de precaución o porque en el fondo tenemos una idea, yo pienso, equivocada, que es demostrar cosas a los demás, cuando lo importante es demostrárnoslas a nosotros mismos. Yo creo que aun estando convencidos en el fondo, pues Pedro, Sinesio y otros investigadores que llevan muchos años, de que tiene que ver con lo trascendente, aún así, al exponerlo públicamente, no lo exponen con la seguridad que ellos tienen a nivel afectivo, sino como una posibilidad. Yo tampoco lo sé, no sé si son las voces de los muertos o no, pero en cualquier caso son las voces de alguien que no veo, que tiene sentido del humor y que a veces me enseña cosas. Así que he tomado nota y además voy a comprar toda la grabación de las conferencias y voy a seguir las instrucciones de Pedro. Y voy a ver si me hago amiguetes en el otro lado, que es lo que me apetece. Y ya he dado la gracia de esas cosas, y ahora lo que es importante es que intervengan otros compañeros que tienen cosas más importantes que decir. No lo creo, don Fernando, no lo creo. Bueno, pues nada, vamos a abrir un poco lo que es esta mesa redonda. Están aquí casi todos los ponentes. Enrique Vila pues se tuvo que marchar porque el hombre tiene 8 horas desde aquí hasta su casa, ha venido conduciendo y se ha tenido que marchar. Y también, pues Sinesio. Pero bueno, estamos aquí el resto y vamos a intentar hacerles un poco pues llegar todas esas dudas, curiosidades que se han quedado en el tintero hasta donde nos dé el tiempo, donde nos digan. Yo voy descuadrado de tiempo, es decir, no tengo ni idea de tiempo, pero bueno, hasta donde estemos. Hay preguntas, hay formas y hay, creo que están las azafatas por ahí ya con los micros distribuyendo. Carlos. Bueno, primero felicitar a Rafa, a ti Pedro, por esta obra, por este esfuerzo de traer aquí a Hellín esta forma o este enfoque de ver las cosas. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para al doctor Fernando Jiménez del Oso agradecerle como miembro mochica, de la comunidad mochica, de la comunidad andina amazónica y de la conciencia cultural nativa americana. Aquí tengo un disque vegetal, ¿no? Por tu trayectoria, por tu forma de ver las cosas, por el respeto, por tratar de ser lo más objetivo posible con nuestras culturas, con nuestra civilización nativa americana. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Carlos.
Bien. Esto sí, tienes que recibirlo con la boca. Muchas gracias. Es un disquete vegetal, es un espíritu, es un hermano, es un amigo, es mi hijo, es mi padre, es mi abuelo, son mis ancestros. Aquí, en lo que le acabo de dar, pertenece a una familia que el clan de las águilas de la noche y del cóndor viene desde hace más de 4.000 años cultivándola. Ajo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo tendría que justificarlo, el por qué Carlos me hace este regalo para mí muy importante y para mí muy valioso y muy lleno de sentimiento y que guardaré. Porque a lo mejor muchos de ustedes no han tenido oportunidad de verlos. Yo en Perú he estado grabando documentales a lo largo de muchos años y habré hecho pues 25 o 30 documentales. Y como dice Carlos, pues probablemente con mucho desconocimiento, aunque me trataba de documentar lo mejor posible, con mucho respeto, y lo que era para mí más satisfactorio, que les gustaba a los peruanos y que a muchos ciudadanos medios yo les estaba enseñando cosas de su país y de sus culturas que no conocían. Recuerdo en uno de los rodajes que llegué al hotel, mientras estaba desembalando puse la televisión y la voz me sonó conocida. Miré y era yo. Estaban poniendo la televisión estatal una serie que yo había hecho sobre las culturas de Perú años antes, y es que la repetían, la ponían periódicamente todos los años a través de esa televisión. Y curiosamente me fue acompañando ese programa porque iba a volver sobre los mismos temas contemplados unos años después. Yo tengo vivo un profundo amor a Perú, y lo que espero es volver para hacer parte de todo lo que me queda por hacer allí. Yo creo que es bueno, lamentablemente está al otro lado del Atlántico, el viaje es largo, ahora todos vamos pues a Oriente Próximo, a Egipto, que son culturas fascinantes, pero no tenemos la idea de lo que hay en América, de lo que hay en Perú, de esas culturas. Se habla de lo inca, pero de la riqueza, de la filosofía, de la religión, de los conocimientos científicos, de tantos valores de culturas como la que citaba la Mochica, una de las más importantes, a mi juicio, del pasado peruano. Así que lo acojo con mucho amor, con mucho agradecimiento y bueno, me alegro de que lo que hago pues no sea horrible, sino que por lo menos lo hayáis aceptado como lo que es, como un testimonio de mi cariño por Perú. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas, las sugerencias. ¿Tenemos una persona? En primer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes la exposición que han tenido de tantos temas tan extraordinarios y desconocidos para mí, que me han servido de mucho. Pero ahora quisiera hacer una pregunta a don Fernando de un tema que aquí no se ha tocado, que a mí me interesa bastante, que son los mensajes de los difuntos en los sueños. Si nos pudiera usted decir algo, si es posible. Estoy tratando de localizarte para dirigir a la mirada hacia allá. Pues hombre, mira, ese es un tema que a mí me ha ocupado y me sigue ocupando, porque como me voy a morir y eso lo tengo claro, pues siento no curiosidad, sino necesidad de saber si está a mi alcance qué es lo que hay después y si me voy a reencontrar con las personas con las que he establecido vínculos afectivos a veces muy fuertes. Estuve metido
por decirlo así, no puedo decir que investigando, porque no utilizaba ninguna metodología, simplemente estaba cerca o viviéndolo en directo, pues el tema del espiritismo a través de sus diferentes formas. La Ouija, que era el tema de la conferencia de Paco Azorín, pues no lo sé, probablemente 1000 sesiones tendré encima, parece un campo fascinante. Luego el espiritismo con mediunidad parlante, fueron años muy intensos a ese nivel. Y sigo sin tener la plena seguridad de que establecía contacto con los muertos y que sus mensajes merecían tenerse en cuenta. Unas veces sí, porque su contenido era espiritualmente muy elevado, sin pamplinas, sin decir tonterías o perogrulladas o esas cosas comunes que todos imaginamos que puede decir un espíritu, sino con lógica, con sentido común. Otras veces me han servido para aprender, desde allí me han enseñado, pero me han enseñado no cosas sobre la vida después de la muerte, sino cosas que yo no sabía, de ciencia, de filosofía, de literatura, es decir, auténticos instructores. Otras veces, pues, lo que uno se planteaba es, pues, qué pena morirse para volverse un imbécil como este. Los mensajes en muchas ocasiones, pues, son, vamos, para no hacer ni caso. Luego he entendido que hay niveles y que hay un noviciado, pues como lo hay con las psicofonías, como lo hay con la Ouija, y que cuando está claro, no sé si porque tú te vas preparando o predisponiendo para dar ese paso y vas madurando a ese nivel, o porque ellos, sean quienes sean, quieren tener claro que tú eres constante, que eres tenaz y que el tema te interesa no como una frivolidad, sino para conocer. Y pasados en noviciado, pueden ser meses o a veces años, es cuando realmente viene la información. Directamente, en muchos casos, la explicación más simple, más lógica, es que has establecido contacto con una persona muerta, porque te está contando cosas que no recuerdo. El caso de una amiga a través de la Ouija, pues que no aparecía el título de propiedad del piso, y en la Ouija pues apareció supuestamente la madre expresándose como ella y diciendo que no fijáis, mira en el armario que ahí hay un abrigo que yo no me ponía nunca, y dentro del bolsillo interior pues está metido estaba allí. Eso es algo tremendamente frecuente. No te dan mensajes reveladores y muchas veces te dicen que porque no pueden o porque no quieren, porque entienden que la vida tal como la tenemos, con esa incógnita planteada ahí, nos lleva a vivir de una manera determinada, que tener la plena certeza de que la vida continúa después y además tener una descripción de cómo va a ser esa vida o de cómo se desarrolla, puede condicionar nuestro presente. Yo creo que eso es obvio y que está bien traído. Pero si te sirve y por contarte, pues no sé, alguna experiencia, yo estuve charlando muchas horas con un muerto, entre comillas. Fue en Sorocaba, en un pueblo de Brasil, con un medium allí muy conocido que incorpora alternativamente a dos entidades, una un médico del siglo XIX y otra un sacerdote, un valorizado, no recuerdo el término exacto, de Umbanda, que era Benedito da Praia. Y yo estuve hablando, pues cuando tenía incorporado a Benedito da Praia, y me dijo algo que en ese momento me llamó la atención y que luego en otras muchas sesiones y a través de diferentes vías de comunicación han confirmado. Y es que en el otro mundo yo le preguntaba, bueno, ¿qué hacéis allí? ¿Tocáis el arpa o qué? Y dice, no, allí trabajamos y vivimos en ciudades, es el término que mejor puedes entender, que están colocadas sobre estas. Bueno, aquello me dejó, pues no le puedo dar una plena certeza o veracidad a lo que este hombre contó, pero luego he escuchado muchos testimonios que hablan de algo parecido. Aquí se exponía estar en el otro mundo sin hacer nada en contemplación, pues debe ser un rollo, por muy a gusto que uno se sienta inicialmente, ¿no? Yo me voy más al concepto egipcio de la muerte, del que Nacho pues conoce mucho y que luego los griegos, los romanos y el cristianismo también incorporaron. Y sobre todo a mí hay una pieza que me parece que es la que hace encajar todas las demás, que es la de la reencarnación.
No lo sé, pero si tengo que inclinarme en un sentido, me inclino en ese. Hola, buenas tardes. No voy a hacer ninguna pregunta, sí agradecer todo el esfuerzo realizado por todos ustedes en estas jornadas y simplemente voy a hacer, si me lo permiten, una reflexión basada en mis propias experiencias y que me voy a permitir leer, son 3 minutos nada más. Queridos reyes, magos y científicos, recuerdo aquel día en que estuve en un Congreso Nacional de Medio Ambiente en Madrid. Políticos y no políticos, técnicos de la vieja y la nueva escuela, comerciantes y público se daban cita en este encuentro del saber. Comencé a sentir en mis propias carnes lo que significa la Inquisición del saber, el formar parte de los olvidados, de los apartados, porque mi comunicado no formaba parte del saber oficial. Me preguntaba y a la vez sugerí la formación de una comisión que estudiara la evolución de las propuestas. De esta forma se sabría si los 4 volúmenes de propuestas se habían traducido al cabo de 2 años en un porcentaje, aunque fuera pequeño, de leyes, decretos, reglamentos, etc. Mi sorpresa fue que esta propuesta fue también objeto de esa Inquisición del saber y aunque hubo una carta oficial de protesta, jamás se recibió respuesta. Este mundo de lo oficial, de lo oculto, sigue existiendo, desafortunadamente, en algunos de los que aparentemente forman parte del libre pensamiento. Me sigue sorprendiendo el escuchar como el hablar de ovnis es una estupidez, el sentir que todo lo que sale de la versión oficial no es válido. Quizá la clave de por qué ocurre esto la encuentre en otro recuerdo mío. Recuerdo también aquellos congresos de bioelectromagnetismo que se celebraban en la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares en Madrid. En las conclusiones finales, todos y cada uno de los ponentes decían: parece ser que seguramente se producen estos hechos. Nunca tomaban una postura comprometida en sus afirmaciones. Si así lo hubiesen hecho, las subvenciones para investigar de las compañías eléctricas se hubiesen acabado. Mis sensores de alarma se siguen encendiendo cuando escucho de nuevo: señores, estos son los hechos, ustedes pueden pensar lo que quieran. Manera fácil de seguir sin comprometerse, de partir de una postura, errónea o no, el tiempo lo dirá, pero que al menos sirve de inicio para aquellos que sí creemos en el compromiso ante la vida. El saber de los hombres de libre pensamiento debe fluir y no ser taponado con frases como el que quiera saber que se moje el culo. Lo comprendo, pero no lo comparto, pues pensar que todo el mundo va a hacer un uso indebido de esa información vuelve a formar parte de esa Inquisición del saber. Espero y os pido, mis queridos Reyes Magos y científicos, que seáis hombres de libre pensamiento, donde vuestro saber sea realmente conocido y no sea una parte más de esas ciencias bien llamadas ocultas. Os pido que creáis en el ser humano, en su buena intención al utilizar ese saber que detentáis, pues os considero lo suficientemente inteligentes para saber quién puede y quién no hacer ese buen uso. Os pido, por último, que os comprometáis con vuestra sapiencia. No forméis parte de ese mundo oficial donde no interesa que el pueblo sepa porque es peligroso. Me siento afortunado por saber que el verdadero amigo es aquel que nos dice en un momento determinado aquello que no hacemos bien, porque nos permite reflexionar y poder seguir evolucionando, porque sabemos que nos lo dicen desde la construcción y desde el corazón, y no desde la destrucción y el desdeño. Mis queridos Reyes Magos y científicos, os digo estas cosas desde el corazón y desde la amistad. Vuestro amigo Ángel Gandía. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con las cuestiones, las preguntas. Rafa, ¿hasta qué hora tenemos? Perfecto. Hola. Hola, muy buenas. Buenas. Es concretamente para ti, Pedro. Habéis hablado que habéis cogido muchas psicofonías, ¿no? Sobre todo sobre palabras, frases. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Habéis podido grabar alguna vez el sonido
o una música entre plano y plano, o entre otro mundo o otra dimensión? Sí. Sí que la hemos grabado. Yo en una ocasión, bueno, se han grabado, sobre todo en el compact disc, en el CD que se distribuyó con el libro, y como creo que es la primera, no sé, no me acuerdo, hay lo de los coros, la segunda o la tercera grabación, aparece unos coros grabados por Marcelo Barcelovacci, que es es una personalidad dentro del mundo de la transcomunicación, más bien orientada hacia la mediunidad, pero lo hace, es válido y lo acepto, y se grabaron, hay un coro impresionante, impresionante. De todas formas, sí que hay algunas grabaciones, pero son todas muy interesantes. Se salen de lo que son las psicofonías. Se llamarían, como dice José Requena, estará por fuera, no sé si lo veo, tipo parafonolalias, cánticos, etc. Gracias. Hola, aquí. Ya te veo. Adelante. Ante todo, daros las gracias porque he disfrutado, y creo que muchísima gente, o casi todos por lo menos, he disfrutado muchísimo. Ha sido muy ameno y encantador. Mi pregunta para ti, Pedro. Muchas gracias. Porque, bueno, sé que aparte de ser un grandísimo investigador, le das 40 millones de vueltas a la cabeza para encontrar nuevos métodos. Como la niña del exorcista. Sí. No, es cierto, pero buscas siempre nuevos métodos de investigación. Y es algo que te quiero preguntar, si existe la posibilidad, científicamente hablando, tecnológicamente hablando, de algún aparato que pueda conectar directamente, o sea, poder conseguir un diálogo directo, sin grabación, sin escuchar, sino... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Hay aparatos diseñados, estos últimos de los que yo hablaba, tipo Spiritcom, los famosos Mark, que eran, pues unos artefactos como botellas, como estas botellas, pero mucho más grandes, que estaban enroscados en antenas y en espiras de cobre. Esto provocaba, una captación por frecuencias y demás historias un poquito complejas. Pero bueno, se desarrollaron estos aparatos y los resultados fueron similares a los que hemos podido escuchar en la última de las psicofonías que he pasado, con ese sonido burdo, ¿no? Basándose en ese sonido burdo, donde servía como portadora para poder ayudar a las voces a entrar, sí que se han utilizado. Se obtuvo una grabación de un medium que duraba aproximadamente 13 minutos, contestando, hablando. El experimentador le decía, cuenta hasta 10. Y aquel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Un momento. Y así, ¿no? O sea, había un diálogo y tal. Nadie ha podido corroborar si eso fuera o no fuera cierto, porque fue solamente una vez, y después en Alemania se produjo otro conato de intento, pero pocas veces. Hay unos generadores de frecuencias, como el de Otto König, que sí que acercan y sí que se cree que pueden llegar a contactar, pero está todo tan cuestionado. Es como si yo ahora dijera, a los ovnis, para demostrarnos que existís, aterrizar aquí en la puerta del aula de cultura del Ayuntamiento de Ellín, para demostrarnos vuestra existencia. Estoy seguro, nosotros no, pero casi todos los que estarían en el mercado medieval y demás dirían, mira, están haciendo un show de un espectáculo y tal, ¿no? Y cuando salían los niños cabezones y tal, los enanitos cabezones, dirían, mira, y esos son los artistas. Una cosa así, ¿no? Es decir, yo siempre pienso que las cosas que son increíbles necesitan pruebas increíbles para ser demostradas. Y esto, hasta que no lo acerquemos tanto, que realmente veamos y nos choquemos en nuestras propias narices, que se trata algo más que una habladuría, seguirá todavía estando. Gracias. Buenas. Bueno, Antonio, muy buenas. Muy bien, gracias. Viendo el cartel que tenemos delante, yo pienso que es el momento de que yo os exponga una duda que tengo de hace mucho tiempo. Y me explico. Si supuestamente una vez que muere el cuerpo, el ser humano, desaparece lo que es el físico, solo queda, por decirlo de alguna manera, el psíquico, la energía, ¿no?
Hasta ahí llegamos. Bien. ¿Cómo es posible que haya gente como tú, por ejemplo, o en mi caso, supuestas entidades sean capaces de golpearnos cuando no hay materia? Pienso que cualquiera de vosotros lo puede intentar explicar. Venga, no te cortes. No. Esto ha sido una mala jugada, como me hicieron en la radio. No, son preguntas para expertos. Yo lo dejé muy claro, ¿no? Cuando estuve aquí con vosotros, también contentísimo, que yo solo soy un observador, un absoluto, bueno, visualizador de cosas, pero no en el sentido de evidencia, sino de ver y contar. Son planteamientos tan difíciles que por eso a mí personalmente no me gustan las mesas redondas, porque creo que ¿a qué voy a responder? Os lo digo sinceramente. Os puedo mostrar cosas, contar, pero opinar muy poco, ¿no? Así que yo creo que algunos de los expertos realmente que han trabajado en ese tema podrían responder mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, por ejemplo, Paco Azarín, ¿qué te parece? Bien, más o menos, ¿cómo es posible, y resumo, corrígeme si me equivoco, cómo es posible que recibamos o que se puedan recibir impactos, movimientos de objetos por cosas, entidades, energías ultrafísicas, tortas, golpes y demás, si realmente no tienen un soporte físico? Es decir, ¿cómo podrían interactuar con nuestra...? Bueno, realmente yo no sé exactamente a qué te refieres, pero creo que más o menos sé por dónde puedes ir. Vamos a ver, realmente en mi campo, que como bien sabes son las sesiones Ouija, muchas veces estos golpes, estos fenómenos de poltergeist, o también levitación, etcétera, etcétera, son provocados por nosotros mismos, son fenómenos colaterales a las sesiones Ouija. ¿Qué significa esto? Voy a poner un caso para que se entienda, el caso de los niños. El caso de los niños, salvo rarísimas excepciones, realizan una sesión Ouija. Lo único que hacen ellos es conectar con sus propios miedos, con sus propias angustias. Han oído hablar que realmente, pues, en las sesiones Ouija somos capaces de conectar, según ellos, eso es el mensaje que les ha llegado, de conectar con el demonio, o que se puede conectar con entidades celestiales, o que se puede conectar con digamos, entidades que les pueden decir cosas interesantes. Entonces los niños se reúnen por su cuenta y riesgo, a escondidas, en un sótano, en un lugar donde nadie sepa que están allí, para hacer de las suyas, pero claro, llegan con ese miedo, con ese temor, con esa angustia. ¿Y saben ustedes con quién conecta? Pues en la inmensa mayoría de las ocasiones conectan con ellos mismos, con sus miedos, con sus angustias. ¿Qué ocurre? Que aparece un concepto nuevo que nosotros le llamamos energías descontroladas. Ahora, por ejemplo, ustedes están preguntando, nosotros estamos contestando y todos aquí más o menos creo que controlamos nuestras energías. Sabemos lo que hacemos, sabemos lo que decimos. Pero los niños en esta situación de angustia, de terror, no saben realmente lo que están haciendo. Deslocalizan sus energías, hay unos movimientos descontrolados y estos movimientos son capaces de provocar poltergeist. Pueden provocar levitación en algunos objetos, piedras más o menos poco pesadas que puede haber por los alrededores. Incluso a veces se notan olores nauseabundos, que no sabemos exactamente, pero que también se puede provocar, palmadas, ruidos, y claro, el fenómeno más corriente es que el vasito, que como ustedes saben es el máster que están utilizando, como los niños están aterrorizados y están fijamente mirando ese máster, ese vasito, llega un cierto momento que se carga de energía descontrolada y sale totalmente despedido y se estrella o bien se cae de la mesa. Claro, los niños salen aterrorizados diciendo que han conectado pues, con Satanás o con el demonio, con una entidad. En fin, si te refieres a eso, simplemente te diré que son efectos colaterales a las sesiones Ouija y esto mismo, pues, no sé, Pedro, supongo que en una sesión psicofónica también podría suceder. Simplemente suele ocurrirle a personas poco maduras, a nivel psíquico me refiero, que por ese fenómeno de no controlar sus propias energías puede suceder. O sea, no sé si exactamente te referías a eso. No sé si exactamente te referías a eso. Es que aquí no te hemos comprendido bien la pregunta. Ya, no, yo creo que sí, que la pregunta es si esos seres son inmateriales, ¿de dónde sacan la energía para producir? ¿de dónde sacan la energía? Ya no la energía en sí, yo creo que hace falta, bajo mi punto de vista, y yo no soy un erudito, algo de materia para poder pegar, para poder golpear. A Pedro, por ejemplo, le golpearon en la mano. Y Pedro no es una persona que no esté madura mentalmente y que no sepa lo que está haciendo. Y él sabe perfectamente que le golpearon. ¿Qué ser, qué entidad, qué energía es capaz
es capaz de utilizar sin materia esa fuerza para poder golpear, es lo que yo preguntaba. Bueno, Pedro, como estás tú involucrado, contesta. Si te pegaron, a ver quién te pegó. Es verdad, es verdad. Pues un día he recibido impactos indirectos en algún momento. Cuento uno, precisamente estamos investigando en un antiguo, pues lo que fue un antiguo monasterio, y encima del hogar, de una chimenea inmensa, pues yo hacía un frío terrible, y yo tenía una linternita en esta mano y en la otra mi pipa. Esta no, otra pipa, pero bueno. Y puse la linterna así, para mirar encima de la chimenea, y justo cuando levanté la mano, me pegaron un golpe. Un golpe que realmente yo oí, se escuchó, está grabado, se recoge también en el compact, y bueno, pues ahí está el golpe. Pero lo curioso es que a mí no me hizo nada de daño, no lo sentí, lo hablamos en un programa de televisión, Fernando, no sentí el impacto, no me dolió, simplemente noté una presión. Una presión tampoco, noté el golpe y yo extrañado le digo a mis compañeros, me han pegado un golpe en la mano, por el sonido, porque sabía que me lo habían pegado y efectivamente me pegaron un golpe en la mano. La energía, desde mi punto de vista, aceptando por supuesto lo que Paco Zorín dice, la energía, voy a decirlo de la siguiente forma, esto funciona con una batería, si le quitamos la batería no funciona. Yo estoy seguro que para cada uno de nosotros, los que aquí estamos, exceptuando para 2 o 3, esto es magia. La magia seguirá siendo magia hasta que se descubra la energía que hay detrás. En este caso, la energía eléctrica, la energía radioeléctrica que produce ese tipo de ondas e interferencias. Quizás algún día descubramos esa otra energía. Antonio. ¿Cuestiones? Arriba tenemos... Sí, hola, buenas tardes o buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta y una reflexión, y es ir un poco más allá del más allá, ¿no? O sea, Ya te he visto. ¿cuál es un poco el destino final de todos estos espíritus de energía de lo que habéis estado hablando? ¿Cuál es su destino final? Y si el destino final es ser inmortales o eternamente vivos, digo, mi reflexión es cuál es el sentido de una vida eterna. Don Fernando, yo creo que podrías hacer algún comentario. Sí, pues como yo he vuelto y tengo... Gracias. No, el problema es peliagudo. Si planteamos que las almas, y estamos hablando en hipótesis, aunque no tanto, es decir, aquí estamos hurgando un poquito en eso que para otros es pura especulación, y aquí nos arañamos siquiera un poquito esa posible realidad. Pero bueno, si admitimos que las almas son inmortales, obviamente no se han creado. Son inmortales en los dos sentidos, en las dos direcciones del tiempo. Habría que preguntarse para qué vienen aquí. Habría que cuestionarse muchas cosas. Por muy depravado que seas, pues hombre, un infierno por toda la eternidad parece que es pasarse, aunque sea para Bin Laden, no importa. Pero también, por otro lado, no es justo que el que ha llevado una vida honesta pues reciba el mismo tratamiento al morirse que el depravado. Tiene que haber... si no premio o castigo, tiene que haber grados de evolución, tiene que haber asignaturas que uno tiene que repetir. Uno trata de imaginárselo de esa manera. Yo recuerdo, no sé en qué libro, qué experiencia, cuando se hablaba de los estados de casi muerte o cercanos a la muerte. Se hablaba del juicio, que más que nada era una autovaloración de la vida que hacía el sujeto en esa frontera entre la vida y la muerte, con un testigo o sin él, ese ser luminoso. Pero me parece que lo escribí en un artículo hace unos años, me hacía eco de eso. Que el auténtico infierno estaba en que en ese tiempo sin tiempo, en esa frontera que, bueno, puede transcurrir en segundos, pero el que lo está viviendo puede ser un tiempo subjetivo, pues
muy extenso. Lo que él experimentaba era el dolor que había provocado a las personas durante su vida. Es decir, que ese experimentar, sentir el dolor del otro, esa empatía de la que él no tenía o no había hecho gala en vida, vivirla intensamente y además sabiendo que él había sido el responsable de ese dolor ajeno, era algo que se parecía, o puede que moralmente pues supere en muchos sentidos al infierno convencional. Probablemente eso, pues bueno, sea suficiente para limpiarse de toda la porquería que uno ya ha adquirido aquí. ¿Cuál sería la cuestión? Si nacemos, si son almas eternas y están ahí desde siempre, ¿para qué venir a este mundo? No lo sé. Se habla, bueno, tienes que recurrir a la cábala y tienes que recurrir a otro tipo de filosofías y acabar entendiendo que seríamos algo así como la conciencia de Dios, que Dios enciende hasta lo más denso, hasta Malkuth, para partir de ahí, de lo más denso, de lo más soez, de lo más vasto como materia inteligente, ir incorporando experiencia, ir depurando hasta llegar arriba y ser lo que teóricamente todos somos, pues dioses potenciales que a lo largo de esta y de otras vidas vamos adquiriendo conciencia para terminar siendo la conciencia de Dios o Dios con conciencia. Pero todo eso es lo que se dice con más o menos argumentos, con más o menos lógica, pero lo que yo decía antes también, que eso implica el término de la reencarnación, el concepto de la reencarnación. Pero obviamente no lo sé, porque aunque haya vuelto, uno bebe en ese mar del olvido y aquí viene sin memoria de lo que ha sucedido en otras vidas, ¿no? Según los egipcios, cuando se llegaba a un nivel sí lo recordabas todo y eso lo transmitieron los griegos y los romanos. Pero son palabras, son hipótesis, son especulaciones. Lo que yo me pregunto es por qué nos las planteamos. El morir es uno de los hechos, aparte del nacimiento, natural. Todas las demás especies lo aceptan con absoluta naturalidad. ¿Por qué el hombre no? Yo me planteaba hace tiempo que, bueno, que el imaginar un mundo, una existencia trascendente, era el mecanismo para escapar de la angustia, de ese miedo ancestral, de ese miedo vital, de esa angustia endógena que tenemos a dejar de ser nosotros mismos. Es el miedo a la muerte y el miedo a la locura. Miedo a dejar de tener conciencia de mí mismo, que si uno se pone a pensarlo, entrar en una nada absoluta, es una idea que angustia. Para escapar de eso nos imaginamos o tratamos de crearnos otra realidad en la que colocamos también a los dioses y demás. Pero luego después, cuando empezaron pues a publicarse los trabajos de Moody, de la doctora Kubler-Ross, cuando empezó a hablarse claramente, abiertamente, y recoger muchos testimonios, cuando empezó a hablarse de esos sueños especiales, cuando empezó a divulgarse todo eso y ver que multitud de personas lo habían experimentado, se me ocurrió que a lo mejor lo que yo había planteado inicialmente era justo lo contrario, que a lo mejor no es una necesidad de trascender lo que tiene el hombre, sino que tiene información de lo trascendente desde hace 10, 50, 100.000 años, desde que el hombre tomó conciencia. Ha tenido estados de casi muerte, mucho más que ahora. Ha tenido sueños especiales, desdoblamientos astrales, ha tenido todo ese tipo de experiencias que le han puesto en contacto con lo trascendente pues desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, más que necesitar de otra existencia para librarse de la angustia, lo que tiene son pruebas desde siempre de que ese otro mundo y esa otra existencia existe. Y ahora estaríamos cerrando el círculo. Eso se ha negado desde el punto de vista materialista y ahora empezamos a retomar lo que el hombre antiguo probablemente ya sabía. Entonces, yo creo que la existencia de un mundo más allá de la muerte no es algo que necesitamos creer, sino que es algo que sabemos, que forma parte de nuestro conocimiento más profundo y que lo que tenemos que empezar a hacer, entre otras cosas, a través de todas estas técnicas, es a quitar esos prejuicios, esa barrera, ese filtro y dejar que ese conocimiento salga.
pero como ves también son especulaciones, no tengo la certeza de nada. Ya está, ya no digo más. Muchas gracias. Arriba. Ahora sí que es arriba. Hola. Hola. Yo quería preguntar si alguno de ustedes me puede responder por esas personas que son como nosotros, que tienen una vida normal y de repente tienen alguna experiencia en la que aseguran que de repente han visto espíritus, hablan con ellos, mantienen diálogos. Y ya sé que esto suena a ánimo de lucro, a gente que aprovecha las penas de otras personas para sacarles el dinero, pero creo que realmente hay gente que puede hacerlo. ¿Ustedes han tenido algún caso, alguna experiencia? No sé, se puede tratar de gente más evolucionada en otra vida que tenga ese poder. ¿Han encontrado algún caso? ¿Hay alguna explicación más o menos lógica? John, por favor, ¿podrías responder? Claro que sí. Las personas con facultades psíquicas, paranormales o mediúmnicas han existido siempre. Hay testimonios escritos de todas las épocas, hay tradiciones orales que luego fueron fijadas en la escritura, que revelan que este tipo de capacidad ultrasensorial, que se manifiesta de muy diversas maneras, ha existido siempre. Eso yo diría incluso que es una constante universal. Hay un célebre antropólogo inglés, Andrew Lang, escribió una obra estupenda sobre eso, muy documentada, hace ya varias décadas, The Making of Religion, la construcción de las religiones, donde demuestra con investigaciones sumamente sólidas, que son textos de estudios en antropología, que en todos los tiempos han existido este tipo de manifestaciones. Y las obras literarias fundamentales de la humanidad, desde las consideradas como sagradas para cada religión, tanto de Oriente como de Occidente, así como la literatura primordial en todos los tiempos, también muestra que este tipo de personas han existido. Ahora, esta constante fenoménica de que existen estas personas con estas capacidades no se corresponde con la diversidad de interpretaciones acerca de qué significan esas facultades. Y por ello se muestra en la evolución del conocimiento humano cómo han sido interpretadas de muy diversas maneras. A veces en una cultura lo que es exaltado como una manifestación divina, en otra cultura el mismo fenómeno es castigado como demoníaco. El cristianismo mismo ha estado sometido a algunos vaivenes históricos sobre esa materia, y ya en el ámbito menos filosófico y más práctico, más pragmático del cristianismo, si una persona tiene facultades en un contexto no cristiano, puede ser tomado como demoníaco. Pero ese mismo fenómeno en el ámbito del cristianismo, o en el ámbito aceptado del clero, puede ser tomado como signo de santidad. De modo que hay una multiplicidad de interpretaciones sobre ese tipo de situaciones y de capacidades. El hecho es que también en todos los tiempos, y más en épocas recientes, a partir del siglo XIX en particular, se fue comprobando que algunas personas se dieron cuenta de que estas manifestaciones podían servir como medio de vida, y a partir de allí comenzaron a producir fraudulentamente, por la vía de la imitación consciente o de la prestidigitación o por otras formas, comenzaron a producir los fenómenos de modo fraudulento. Eso ha traído una terrible consecuencia desde el punto de vista científico. Cualquiera que esté al tanto de lo que significó los esfuerzos de la
psychical research, de la investigación psíquica inglesa, de la metapsíquica francesa, del espiritismo kardecista, se da cuenta del problema que ha significado para la auténtica investigación el hecho de que muchos presuntos médiums o sujetos con capacidades producían los fenómenos de modo fraudulento, lo cual llevó a complicar más el panorama, porque ya no se trataba solo de explicar los fenómenos, se trataba en primer lugar como premisa de establecer cuáles eran auténticos y cuáles eran fraudulentos. Y casi se llega a la conclusión de que los auténticos son cuantitativamente, se presentan con menor frecuencia, en menor cantidad, que aquellos hechos de carácter fraudulento. A eso se sumó el problema de la explicación en dos vertientes sobre estos fenómenos. Aquello que Alexander Aksakov llamó aquellos fenómenos de mediumismo o aquellos de animismo. Es decir, hasta qué punto cuando una persona entra en un estado alterado, modificado de conciencia, donde aparentemente se presenta una personalidad diferente que se muestra por diversas vías, en forma oral, escrita o efectos físicos, hasta qué punto refleja la manifestación de un ente, de un espíritu distinto a la persona, o hasta qué punto está reflejando sus propias capacidades inconscientes. Y en resumen de todo esto, y posiblemente al fondo muy específico de la pregunta, está el problema de cómo separar la paja del grano. Cómo poder encontrar el consuelo, la orientación o una verdadera dirección en una persona con auténticas facultades, cómo separar aquello de esa fauna, perdónenme la palabra, que no es una flora, sino una fauna de charlatanes, vividores, traficantes con el dolor humano, traficantes con la ignorancia, que en nombre de lo espiritual son aberrantemente matados. Pienso que aquí hay que saber encontrar cada uno su camino y encontrar la brújula ética fundamental. Anoche hablaba yo con un matrimonio amigo y les decía esto que he insistido permanentemente. Hay una regla áurea al respecto y me permito sugerirla. Cualquiera que sea la óptica filosófica que cada uno adopte, creo que esta regla es de valor universal. Cuando yo me encuentro con personas que dicen que tienen facultades, yo siempre les pregunto, ¿de qué viven? Dime de qué vives. En mi opinión, las facultades, cuando son auténticas y legítimas, no deben constituirse jamás en un oficio o en una profesión, sino en una vocación idealista de servicio al prójimo. En las verdaderas personas, médiums o paranormales con auténticas facultades, son aquellas que, como todo ser humano, vive su trabajo manual o intelectual, que es muy digno, cualquiera él sea, pero en ningún caso convierten, profanan ese tipo de facultades para que les sirvan como medio de vida. Las facultades no son oficio ni profesión, deben ser un instrumento al servicio del bien y al servicio de la auténtica espiritualidad. Dime de qué vives y te diré cuál es la autenticidad de tu facultad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, John. Y Rafael Campillo me comunica que se nos acabó el tiempo y ya nos tenemos que ir. Rafa. Bueno, yo os voy a pedir por favor que os retiréis un poco porque vamos a entrar ya en lo que será la clausura de las jornadas. Yo quitaré esta silla de aquí. Y si no se acaba todavía, esperad un poco. Bueno, estaba previsto que, como sabéis, hemos anunciado, todo lo que se ha recogido con las inscripciones de este congreso va a ser donado a un proyecto que hay con niños en el tercer mundo, concretamente en África.
es una congregación, las monjas misioneras de la Caridad y la Providencia, que ahí fuera incluso han colocado, ellas han venido hace un momento, han colocado un panel con fotografías de ese proyecto, pero que me han pedido me disculpe porque no pueden estar aquí para recoger ese talón, pero que el Ayuntamiento va a entregar cuando les sea posible. Así es que el dinero de vuestras inscripciones, como se prometió en un principio, va a ir a ese fin. Luego, hay otra cosa que yo quería decir, incluso alguna persona me ha comentado por ahí. Me ha dicho, oye, pero es verdad, aquí en esta Casa de la Cultura hay fenómenos paranormales. Digo, pues claro que hay fenómenos, lo que pasa es que hay que estar al tanto. Y hay gente que los ha visto fenómenos paranormales y los ha visto aquí. Así es que yo voy a hablar del fenómeno paranormal de este salón de actos y lo voy a llamar fenómeno para empezar, luego a lo mejor doy alguna pista más. Es un fenómeno auténtico, yo se lo puedo asegurar. Es un fenómeno capaz de provocar bilocaciones, estar en dos sitios a la vez, y me lo ha dicho gente, pues estaba aquí, ahora está allí. Generalmente cuando se deja ver, anda por esta zona de aquí y provoca a veces unos aportes que tú le dices, oye, fenómeno, necesito esto, y al momento está. Pero ¿cómo puede ser posible? Increíble. Yo estoy convencido incluso que es la reencarnación de algún monje o alguna monja de este convento, porque ya para cómo se tira entre estas cuatro paredes que hace todo el día aquí viviendo, ya para cómo. Y encima se ve que tiene algún voto todavía del pasado por ser monje o monja, tiene algún voto de, no sé, de penitencia, es insensible al dolor. Fijaros que estoy viéndolo todos los días y me ha aguantado durante un año. Imaginaros cómo es el tío, ¿eh? Bueno, pues esa persona tiene nombre y apellidos, se llama Alberto Alfaro y es el director de Cultura del Ayuntamiento de Ellín, que le voy a pedir que suba aquí. Alberto, muchísimas gracias yo pido disculpas porque estamos delante de buenos amigos. Muchísimas gracias por... Me han llamado muchas cosas en la vida, pero nunca ni monja, ni monja, bueno, ni paranormal. No, monja no. Pero imaginadlo con un hábito y a que pega bien, ¿eh? Bueno, pues él se va a encargar ahora de presentar a las autoridades. Yo antes quisiera decir una cosita nada más. No sé si veis en el cartel que pone Jornadas Nacionales de Parapsicología. Cuando me preguntaron lo del cartel, oye, pero ponemos primeras, digo, no poner primeras porque no sé si van a haber segundas. Y como yo no sé si esto va a salir bien, pues no me quiero pillar los dedos. Vamos a dejarlo en jornadas y ya veremos después lo que pasa. Bueno, pues lo que pasa es que en esta cabeza ya están empezando a funcionar las segundas jornadas. ¿Pero qué pasa con estas cosas? Pues que uno tiene muchas ideas pero no tiene un duro. Con lo cual, aquí para eso están aquí los amigos del Ayuntamiento, de Cultura de Albacete, que si ellos quieren, yo por supuesto estoy a su disposición, las jornadas se van a repetir. Se van a repetir cada 2 años, es decir, en el 2003, porque el cuerpo no aguanta un año más como este. Voy a pedirme un año de descanso y luego nos pondremos a trabajar. Así es que voy a dejaros con Alberto, le va a presentar a las autoridades. No, yo me quedo aquí, no te preocupes, no me voy, pero preséntalos tú, ¿vale? Sí, yo, de todas formas, yo quería también... Le tengo dicho que nunca toque el micrófono y él siempre lo toca. Yo quería decir también que, bueno, hace un año llegó Rafa a mi despacho y dijo, queremos hacer, o podríamos hacer, vengo de unas jornadas, se podría hacer en Ellín, unas jornadas de parapsicología con vida más allá de la muerte. La gente que podría venir sería esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, estos son su currículum, y el defecto que tenemos toda la gente que nos dedicamos o trabajamos en la administración, lo primero fue decir, madre mía, ¿y de dónde saco yo el dinero para hacer esto con toda esta gente que viene, ¿no? Entonces, sí es cierto que el dinero apareció porque, tanto por parte del Cultural Albacete, y aquí tenemos a su representante, como por parte del Ayuntamiento, con su alcalde al frente y el concejal de Cultura, desde el primer momento me dijeron que para adelante, ¿no? Pero ha habido una cosa que yo quiero agradecer enormemente, que no se ha hablado todavía, que nadie lo ha dicho, pero yo sí quiero decirlo y quiero agradecer enormemente, que ha hecho posible que estas jornadas sí fueran adelante, y es que todos, absolutamente todos los ponentes, han venido allí altruistamente. Y eso ha hecho posible que estas jornadas tengan el nivel que tienen, que sean tan maravillosos, y por eso yo solo puedo agradecerles con el corazón de que estéis en Ellín, y muchas gracias. Entonces, a nosotros solo nos quedaba pues
intentar que ellos y todos los que habéis venido de fuera pues llevarais la mejor imagen de Ellín, que estuvierais lo más a gusto posible, y por eso tanto yo como un gran equipo de gente que ha estado aquí trabajando y haciendo, yo creo, no sé si cosas paranormales, pero lo de ayer a última hora, 3 televisiones, una cámara de vídeo en un despacho y no sé cuántos cables, fue casi paranormal. Entonces, queríamos que llevaran ese recuerdo y también queremos daros otro recuerdo, pues el recuerdo que todos los sellineros siempre tienen en el corazón, que es un tambor con el escudo de Ellín dentro. Entonces, para ello quiero que suban José María López Ariza, que es gerente del Cultural Albacete, José María Barcina, alcalde de Ellín, y Alonso Pérez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ellín. No sé si ellos querrán decir alguna palabra, pero ahora para vosotros es el momento de convencerlos de que esto se vuelva a repetir. Sí, lo has estropeado. Son las 3 de la tarde, yo creo que los discursos sobran ahora mismo. Espero, y me han transmitido algunos detalles, pero espero que Ellín les haya acogido con el especial cariño y sobre todo con esa consideración especial que tenemos a todos los que nos visitan, a todos los que se han trasladado aquí hasta esta ciudad tan maravillosa a la que represento y a la que les traslado esa invitación para dentro de 2 años. Estoy convencido que va a ser posible, que va a ser factible con la ayuda, como no, del Cultural Albacete y con la ayuda del Ayuntamiento de Ellín, porque la experiencia, la verdad, ha sido una experiencia sorprendente, una experiencia que nos ha incitado a ampliar más esta oferta y sobre todo a trasladar a todos y cada uno de los que están aquí la invitación y el especial cariño que tenemos a todos los visitantes de una ciudad acogedora como es la de Ellín. Muchas gracias y encantado de que estén con nosotros. Venga, pues José María, vamos a empezar a repartir caramelos, porque claro, no podíamos dejar en el tintero los caramelos de Ellín para la señora de los ponentes. Venga, pues Pablo Villarrubia le hace entrega al alcalde. Solo es explicarles que se les ha dado traslado de, yo creo que son 2 símbolos de aquí en Ellín. Uno son los caramelos, son muchos años que se vienen haciendo caramelos que son famosos y que además van a endulzar ese viaje de vuelta. Y en segundo lugar, yo creo que lo más importante para Ellín es esa Semana Grande, que es la Semana Santa de Ellín, con esa imagen de ese tambor y con esa imagen de lo que más queremos los ellineros y de lo que más queremos que se conozca afuera, que es el tambor, nuestra Semana Santa, nuestras imágenes, esa gran fiesta a la que están invitados todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, feliz regreso a todas las personas que han venido de fuera y hasta el 2003. Hasta luego.